Esta noche hemos invitado a acompañarnos unos minutos a un magnífico periodista. En el digital El Español pueden leer sus reportajes de investigación sobre casos de actualidad como el fallecimiento de Sara Gómez o la desaparición de José Luis Galiana. Vamos a conocerlo un poco, vamos a saber cómo trabaja y qué novedades tiene sobre estos casos. Jorge García Badía, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo es el trabajo de un periodista del Español? Pues hay que ser muy concienzudo, porque Pedro J. Ramírez exige mucho en cada una de las historias que publicamos y a partir de ahí pues ya sabes que tienes que ir a máximos. Nunca puedes quedarte con la parte corta de la historia, con lo sencillo, con describir el suceso, es decir, tienes que ir un poco a explicar quiénes son los protagonistas de la historia, la parte afectada, el supuesto malo de la película, intentar conseguir imágenes, vídeos, porque bueno, hoy en día el medio digital pues cada vez está creciendo más con el tema de la pandemia, a raíz de la pandemia sobre todo, y para nosotros la imagen en un medio digital es fundamental para cualquier historia. ¿Habla de vez en cuando con Pedro J. Ramírez? Pues la verdad que he podido hablar con él en 3 ocasiones, 2 veces allí en Madrid y otra por teléfono, y tengo que decir que es una persona con las ideas muy claras y que deja trabajar mucho, es decir, es una persona que da libertad a los periodistas y que generalmente no te pone cortapisas a la hora de invertir tiempo, que hoy en día es lo que más nos falta a los periodistas a la hora de intentar sacar alguna historia. Por ejemplo, recuerdo el caso de la primera persona fallecida en COVID en España, era un vecino de La Ilíada, en Valencia, y esa historia me costó un mes sacarla. Tuve que leerme esquelas, tuve que llamar a tanatorios de Valencia, hasta que al final pues sacamos la historia de Fernando, que era la primera víctima mortal que se cobró la pandemia. Yo creo que es un buen ejemplo de esa presión que normalmente vivimos en todas las redacciones. Pues fíjate de lo que estoy hablando, un mes para intentar sacar, y lo conseguimos. Además sacamos en exclusiva quién era él, con una foto y contando pues toda su historia, incluido por supuesto no solamente el perfil del fallecido, sino también pues las circunstancias que se dieron para que se contagiase, para que llegase con el virus aquí a España y para que falleciese, por desgracia. Vamos a tratar algunas de sus informaciones más recientes. Por ejemplo, ¿en qué punto está el caso de Sara Gómez, la joven que falleció tras someterse a una lipoescultura? Bueno, pues nos encontramos en un momento clave. Yo creo que la magistrada de Cartagena le está dando un impulso muy fuerte a las diligencias. Yo creo que también eso en parte es mérito de todos los medios de comunicación, incluido por supuesto pues 7 Región de Murcia y todos los medios de comunicación, tanto autonómicos, La Verdad, La Opinión, como El Español o puede ser El País. Es un caso muy mediático, es un caso que además puede cambiar el funcionamiento de las clínicas de estética, y yo creo que la magistrada es consciente de ello. Una vez que ya esta semana pues han prestado declaración tanto el anestesista como el cirujano cardiovascular que llevó a cabo la lipoescultura, pues no me atrevería a dar fechas, pero yo creo que la vista oral se podría celebrar mucho más pronto de lo que creemos, porque las diligencias van muy rápido y la parte clave era la declaración del cirujano, en la que pues pidió disculpas si había causado algún tipo de daño a la familia, pero que lo deja en un brete a nivel judicial porque la familia ha ampliado esa denuncia a su Instagram por falsedad y estafa, con lo cual nos podríamos llevar una sorpresa con la condena. Y me refiero, normalmente estamos acostumbrados a que los facultativos, cuando cometen algún tipo de mala praxis dentro del quirófano, generalmente el resarcimiento es una indemnización, pero en este caso, si él llegase a sentarse delante del juez con 3 delitos, yo creo que la pena de petición de cárcel superaría con mucho los 2 años. Usted ha desvelado que el cirujano dice que hizo 3 cursos sobre marcación abdominal en Colombia, pero no ha aclarado la cifra de lipoesculturas exacta que realizó antes de meterse en el quirófano con Sara aquel 2 de diciembre de 2021, ¿verdad? Sí, es la cuestión clave, ¿no? Además es una cuestión que la propia magistrada le ha realizado
en al menos 2 ocasiones, que incluso a la vista de la falta de respuesta del cirujano cardiovascular, en uno de los últimos autos que emitió la jueza, ella misma daba por sentado que el silencio equivalía a que él supuestamente pues, se había estrenado, por desgracia, con Sara Gómez. Pero bueno, de momento Pablo Martínez, su abogado defensor, que además viene de sacar ni más ni menos que a un encausado en Abarán por la muerte directa de un familiar, de que se liberase de la prisión permanente revisable, es un muy buen letrado el que ha contratado como defensor, pues él jura y perjura que van a demostrar a lo largo del proceso toda esa experiencia que él tiene, y de hecho en uno de los últimos escritos que ellos han presentado, pues lo que argumentan es que como él se ha desplazado allí a Colombia, pues que existen pues problemas administrativos para recuperar y recopilar pues toda esa información, pero de momento, a día de hoy, se desconoce si ha realizado alguna lipoescultura más. Mi compañero Alejo Lucas ha hecho hoy una cronología de aquel día en el que Sara Gómez fue operada. En sede judicial, el cirujano que la intervino no ha respondido a las preguntas de las acusaciones particulares ni de la Fiscalía, ¿verdad? Así es. Yo creo que eso obedece evidentemente a su estrategia de defensa, o no sé si a lo mejor pues puede tener algún tipo de relación con este hecho que acabo de apuntar, y es que unos días antes de que se llevase a cabo esta testifical, pues Evaristo Llanos, el abogado que representa a los padres y a los hermanos de Sara, pues presentó ese escrito y aportó toda su cuenta de Instagram, donde bueno, pues aparecen fotografías de muchas intervenciones, todas de estética, otras lipoesculturas, y encima aparecen esas fotos con su firma. Con lo cual yo no sé si eso ya de primeras Pablo lo tenía previsto, su abogado, que él solamente respondiese a sus preguntas, o si adaptaron su estrategia de defensa a la vista de que evidentemente le iban a preguntar también por la autoría de esas operaciones en Instagram, a la vista de que todavía él no ha aclarado el número exacto de operaciones que ha llevado a cabo. En el terreno parlamentario creo que tiene usted alguna novedad, ¿verdad? ¿Alguna fecha? Pues sí, el próximo 6 de julio se va a debatir una moción que yo creo que es muy importante, porque viene a representar el apoyo institucional que tienen que dar todos los políticos de la región de Murcia a un caso terrible, y es el debate. No va a haber debate, evidentemente, o es lo que se espera, que sea una moción de lectura única, según me explicó Alberto Castillo, el presidente de la Asamblea Regional, que consistiría básicamente en presentar un texto pactado por todos los grupos parlamentarios. El secretario de la Asamblea sería el encargado de leer ese texto, es decir, que no habría una intervención política por parte de los grupos parlamentarios, porque la familia no quiere precisamente politizar este asunto. Lo que quieren es trasladar a la Moncloa esa imagen de unidad de la región de Murcia frente a este terrible caso de supuesta negligencia profesional, y una vez que se leyese el texto, pues básicamente sería votarla, y se presupone que sería por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Básicamente es un gesto para que la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, pues finalmente tramite esa ley Sara, que es lo que pide la familia, o una ley, como pide la Sociedad de Cirugía Estética, que regule ese vacío legal que hay ahora mismo en las clínicas, y que consiste en que un médico que, por ejemplo, sea traumatólogo o que se dedique a cualquier otra especialidad, pues puede hacer una lipoescultura o hacer un aumento de pecho. Y los cirujanos lo que dicen es que solamente lo tiene que realizar una persona que haya desarrollado 5 años en la especialidad de cirugía estética, plástica y reparadora. Otro caso, un caso además que tiene intrigada a muchísima gente, sobre todo aquí en la región, es el de la desaparición del asesor fiscal José Luis Galiana. ¿Qué sabe usted de él? Tengo entendido que ayer, me parece, debía prestar declaración. Bueno, está citado para este mes. Este mes. Para este mes de julio. Y la fecha es sorpresa, pero... Bien, yo creía que era ayer, pero si me lo niega usted, le creo a usted. Está citado para este mes. Yo tengo en el calendario señalado el día y la hora para ir a los juzgados. Yo creo que él no se va a presentar, creo que no se va a presentar, porque está citado por un supuesto delito de estafa en todas sus variantes, es decir, apropiación indebida, bueno, todo lo que eso incumbe, porque estamos hablando de una cantidad de por encima de los 600.000 euros. Yo lo que sé, o por lo menos lo que me han trasladado fuentes de toda solvencia de su entorno familiar, es que podría estar en Holanda, que podría estar en Bruselas,
o que podría estar en Inglaterra, porque estuvo haciendo COU en Estados Unidos y maneja muy bien el inglés. Yo dentro de esto también tengo mi teoría. A mí me recuerda mucho en algunos aspectos al caso de Evedasto Olifante, el famoso pedáneo de Barinas, empresario del mármol en la región de Murcia, que estaba prófugo, tenía 5 años pendientes por cumplir, por sentencia, no le cabían más recursos, es decir, tenía que ingresar en prisión sí o sí, y durante meses estuvo escondido en su casa. Pues yo creo que el señor Galiana está más cerca de lo que pensamos. La familia está perpleja con lo sucedido. La familia, me refiero a la madre, el hermano y las 2 hermanas, ¿no? Perpleja y con la duda de si va a poder recuperar lo que ha desaparecido. Usted lo contaba también en El Español, lo que ha desaparecido de la familia, ¿no? Una sociedad patrimonial que tenían de, bueno, pues, de todo el dinero y los activos que han ido sumando desde generaciones atrás, no solamente por el hecho de que, bueno, el padre de José Luis Galiana fue el primer decano de la Facultad de Empresariales, sino porque también el abuelo y otros antepasados pues, han sido empresarios importantes aquí en la capital, y supuestamente pues, le realizó un presunto desfalco de más de 400.000 euros. Por eso yo creo que él no va a presentarse en los juzgados, porque al final tenemos esos 619.000 euros que está buscando la Policía Nacional, que está rastreando el dinero, que es lo más complicado en este tipo de hechos delictivos, pero es que luego tenemos esa situación de la familia, y luego pues te puedo avanzar que me ha llegado desde ámbitos judiciales que parece ser que también habría, bajo supuesta sospecha, pues otra serie de concursos. Es decir, lo que ha ocurrido con el concurso de UMA Mediterráneo, donde desaparecen los famosos 619.000 euros, pues puede haber puesto el interés de los investigadores en otros concursos donde él pues ha estado desempeñando funciones propias de asesor fiscal. Es decir, están revisando a ver qué es lo que ha podido pasar, porque claro, es muy complicado encontrar un dinero que salió de Murcia y acabó en Singapur, en Texas. Desapareció el 17 de febrero, desde entonces todos nos preguntamos dónde está. ¿Usted cree que está más cerca de lo que puede pensar la gente, no? Es mi teoría, a raíz de lo que yo también además viví en primera persona con el diario La Verdad, haciendo pues un reportaje de investigación sobre el paradero de Evedasto Olifante cuando había sido condenado por una pena de prisión que le obligaba a entrar durante, creo que eran 5 años, yo sé que estaba por encima de los 2 años, es decir, que la cárcel era ineludible, y recuerdo que un día subía a Vanilla y preguntando, llegué a su chalet y por el entorno pues empecé a sacar testimonios de vecinos que le veían por las mañanas a primera hora, es decir, él llevaba meses escondido de la Guardia Civil. Pero hay un momento en el que tú necesitas coger aire. Entonces él pensaba que nadie le veía, aprovechaba que estaba en un chalet, en esa pedanía, aislado, y salía de vez en cuando a darse un paseo, o incluso me contaban a regar algunas plantas. Y entonces en una de esas yo creo que al final la Guardia Civil empezó a hacer un seguimiento de la vivienda y lo pillaron. El señor Galiana tiene varias propiedades en Murcia, tiene incluso, que yo he llegado a pensar hasta que inicialmente pudo haber estado en una casa de verano que tiene su familia y que está pegada justo al cuartel de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada, que le estaba buscando. No sería tan descabellado, vistas las distancias, el coche lo tiro en Orihuela Costa, si me voy allí yo creo que puede ser el primer sitio en el que no buscarían, porque es evidente, no te vas a esconder en la ratonera donde está la Guardia Civil. Fuentes familiares me han dicho que ahí no lo han visto, pero cualquier cosa puede pasar en este tipo de situaciones. Bueno, y para terminar, de otras informaciones suyas recientes, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál le resulta más llamativa? Por ejemplo, no sé si el interés por comprar terrenos agrícolas en el campo de Cartagena para instalar plantas fotovoltaicas, el caso del supuesto parricida de Sangonera La Seca, el niño de 11 años fallecido en el intento de llegar en patera, en fin, ¿cuáles han sido las que más le han impactado? Pues a mí me impactan y me marcan todas. No me puedo olvidar de la gente
que he conocido en esta profesión, en los distintos medios en los que he estado y sobre todo siempre pues haciendo sucesos. Son momentos muy duros para muchas familias, para muchas personas que me han abierto las puertas de su casa o que me han atendido en momentos tan duros. Recuerdo, por ejemplo, a Marta, la novia de Kevin, en Jumilla, al día siguiente de haber perdido a su novio salvajemente apuñalado por la familia de su expareja, pues Marta me atendía. Es decir, que una persona cuando está rota de dolor sea capaz de dedicarte 30, 40 o 50 minutos para hablarte no solo de lo que pasó esa noche, sino de quién era esa persona que ya no está entre nosotros, de cómo era su relación. Lo que acabas de decir, por ejemplo, de ese niño que murió en Patera. Yo siempre digo lo mismo, yo siempre intento humanizar los sucesos. Es decir, cuando trascendió ese suceso, pues evidentemente todos titulábamos con lo mismo. Muere un niño en Patera. Yo siempre intento averiguar quién es ese niño, quién era esa familia, por qué venía aquí a España, qué es lo que estaban buscando, cómo pasó. Yo creo que hay que intentar, no es buscar el morbo, pero es intentar visibilizar las historias que hay detrás de esos sucesos y que muchas veces nos enseñan lecciones de vida, como el drama, por ejemplo, de las Pateras. Jorge García Badía, le leemos en El Español y le vemos también en televisión, aquí y en otras cadenas, ¿no?, últimamente. Ha sido un gusto tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto.